A veces, los mayores avances nacen de los errores más inesperados. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos accidentales y equivocaciones que, lejos de frenar el progreso, abrieron caminos impensados. En este episodio, exploraremos 10 errores científicos que cambiaron el rumbo de la humanidad, desde el hallazgo casual de la penicilina, el microondas y el teflón, hasta el nacimiento del plástico y la anestesia moderna por fallos inesperados. Cada segmento revela cómo la curiosidad y la capacidad de aprender de los errores han impulsado la innovación en medicina, tecnología y química. Acompáñanos en este viaje fascinante donde fallar fue el primer paso hacia el éxito. Descubre cómo un simple descuido en el laboratorio puede salvar millones de vidas. ¿Listo para conocer el primer error que transformó la historia? El descubrimiento de la penicilina te espera. A veces, la historia de la ciencia avanza no solo gracias a la genialidad, sino también por accidentes y casualidades inesperadas. Así ocurrió en un laboratorio londinense, donde Alexander Fleming, médico y científico escocés, se disponía a revisar unas placas de Petri olvidadas tras unas breves vacaciones. Mientras clasificaba sus experimentos, notó algo fuera de lo común. En una de las placas con bacterias Staphylococcus crecía un moho verde rodeado de un área completamente libre de bacterias. Donde el moho se extendía, las bacterias desaparecían. Fleming, lejos de descartar el hallazgo como una simple contaminación, decidió investigar a fondo. Descubrió que ese hongo, identificado como Penicillium notatum, producía una sustancia capaz de eliminar muchas bacterias dañinas. Así nació la penicilina, el primer antibiótico de la historia moderna, un avance que revolucionó la medicina y salvó millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Fleming publicó su descubrimiento, pero durante años nadie logró aislar la penicilina en forma pura. No fue hasta que científicos como Howard Florey y Ernst Chen retomaron la investigación que la penicilina pudo convertirse en un medicamento efectivo. El descubrimiento accidental de la penicilina nos recuerda que la observación atenta y la curiosidad pueden transformar un error en uno de los mayores avances de la humanidad. Pero este no fue el único caso. En el próximo segmento, exploraremos cómo un simple descuido en la cocina llevó a la invención de un aparato que hoy está en millones de hogares. A veces, los mayores avances surgen de los accidentes más insospechados. Percy Spencer, un ingeniero curioso y autodidacta, se encontraba trabajando en Raytheon, una empresa dedicada a la tecnología militar, cuando el destino jugó a su favor. Mientras experimentaba con un magnetrón, un tubo especial que generaba ondas electromagnéticas para mejorar los radares, Spencer notó algo extraño. La chocolatina que llevaba en el bolsillo se había derretido sin motivo aparente. Lejos de ignorarlo, su instinto lo llevó a investigar. Colocó granos de maíz cerca del magnetrón y quedó sorprendido al ver cómo explotaban en forma de palomitas. Luego, intentó calentar un huevo, que terminó explotando por la presión. Así descubrió que las microondas podían calentar los alimentos desde dentro, gracias al movimiento acelerado de las moléculas de agua. Junto a un equipo de ingenieros, Spencer diseñó el primer horno de microondas. Era enorme, pesado y costoso, pensado originalmente para restaurantes y cocinas industriales. La clave estaba en dirigir las microondas de manera segura dentro de una caja metálica, para concentrar la energía y cocinar los alimentos de forma rápida y uniforme. Este invento revolucionó la cocina moderna y permitió calentar y preparar comidas en minutos, cambiando para siempre nuestros hábitos alimenticios. De una chocolatina derretida a un electrodoméstico esencial, el microondas es un recordatorio de cómo la curiosidad y el error pueden transformar el mundo. Pero este no fue el único invento sorprendente nacido del azar. En el próximo segmento, veremos cómo un fallo químico dio origen al teflón, el material antiadherente que cambió la forma de cocinar. El laboratorio de DuPont era, en 1938, un escenario de búsqueda y experimentación constante. Allí, el joven químico Rod Wanker intentaba crear un nuevo gas refrigerante, una tarea que requería precisión y paciencia.
Su rutina consistía en almacenar el gas tetrafluoroetileno en cilindros metálicos presurizados, esperando que se mantuviera estable hasta el momento del experimento. Un día, al tratar de liberar el gas, Plunkett notó que la válvula del cilindro no soltaba nada, aunque el peso indicaba que seguía lleno. Intrigado, decidió investigar. Al cortar el cilindro, descubrió un polvo blanco y ceroso pegado a las paredes. El gas había desaparecido y, en su lugar, había surgido algo completamente inesperado. Sin saberlo, acababa de presenciar la formación espontánea de un nuevo material, el politetrafluoroetileno, conocido hoy como teflón. Este nuevo compuesto, nacido de un error de procedimiento, poseía características sorprendentes, era resistente al calor, casi inmune a la corrosión química y extremadamente resbaladizo. Lo que comenzó como un fallo se transformó en una revolución para la ciencia de los materiales. El teflón pronto encontró aplicaciones industriales y, décadas después, conquistó los hogares con sus famosos recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina. Su historia es prueba de que la curiosidad y la tenacidad pueden convertir un accidente en un avance que beneficia a millones de personas. A veces, los errores más insospechados se convierten en descubrimientos trascendentales. Y si crees que solo en la química ocurren estos giros inesperados, espera a descubrir cómo la física también se ha visto transformada por el azar. A veces, los errores no solo provocan accidentes, sino que abren la puerta a inventos que cambian el rumbo de la humanidad. Así ocurrió con la dinamita y Alfred Nobel. Nobel era un químico sueco fascinado por los explosivos. Sin embargo, la nitroglicerina, la sustancia más potente de la época, era tan inestable que podía explotar con el menor golpe, causando tragedias incluso en su propio laboratorio. La búsqueda de una solución segura llevó a Nobel a experimentar con diferentes materiales, pero ninguno lograba estabilizar la nitroglicerina, hasta que cometió lo que parecía un error: mezclarla con una tierra porosa llamada diatomita. El resultado fue sorprendente. La nitroglicerina absorbida por la diatomita se volvía más manejable y mucho menos propensa a explotar accidentalmente. Así nació la dinamita, un explosivo mucho más seguro y fácil de usar. Este invento revolucionó la minería, la construcción de túneles y hasta la creación de infraestructuras que antes parecían imposibles. Sin embargo, el éxito de la dinamita tuvo un lado inesperado. Aunque Nobel pensó en mejorar la industria y facilitar grandes obras, la dinamita también fue utilizada en conflictos armados, lo que le generó remordimientos. Su error, que permitió estabilizar la nitroglicerina, no solo cambió la ciencia, sino que también lo llevó a reflexionar sobre el impacto de sus inventos en la humanidad. De ahí nació su deseo de dejar un legado de paz, los premios Nobel. Pero la historia de descubrimientos accidentales no termina aquí. El siguiente error nos llevará a una medicina que salvó millones de vidas gracias a otro descuido en el laboratorio. A veces, un error o una intuición inesperada puede transformar la vida de millones. Así fue la historia de la insulina, una de las mayores revoluciones médicas, nacida de una idea que parecía improbable y de un laboratorio improvisado. Frederick Banting, un joven cirujano canadiense, no era endocrinólogo ni químico, pero tenía una obsesión: entender la diabetes. Inspirado por lecturas sobre el páncreas y motivado por la frustración ante los fracasos previos, Banting propuso una técnica quirúrgica inusual para aislar una sustancia misteriosa, la insulina. Nadie esperaba que funcionara. Sin embargo, junto a Charles Bast, logró extraer un líquido crudo del páncreas que, al probarse en perros diabéticos, redujo milagrosamente sus niveles de azúcar en sangre. El experimento fue repetido, ajustado y, tras muchos tropiezos, llegó el momento decisivo: la primera inyección en un ser humano. Leonard Thompson, un adolescente al borde de la muerte por diabetes, recibió el tratamiento. La primera dosis no fue perfecta, pero el equipo no se rindió. Refinaron el extracto y, días después, Leonard mostró una recuperación asombrosa. Por primera vez, la diabetes dejó de ser una condena fatal. Este descubrimiento no fue resultado de un plan meticuloso, sino de la valentía de probar lo improbable y de aprender de los errores. La insulina,
una hormona que antes parecía inalcanzable, se convirtió en esperanza para millones. Pero la historia de los grandes hallazgos accidentales no termina aquí. El siguiente caso nos llevará a otro laboratorio, donde una simple radiografía revelaría un mundo invisible. Mientras muchos de los grandes avances científicos surgen de la búsqueda intencionada, otros, como los rayos X, nacen de la pura casualidad. Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, se encontraba en su laboratorio investigando los efectos de la electricidad en tubos de rayos catódicos. Una noche, observó una extraña luminiscencia en una pantalla cubierta de platinocianuro de bario, aunque el tubo estaba protegido por cartón negro. Algo estaba atravesando el cartón y activando la pantalla, pero no era luz visible. Intrigado, Röntgen empezó a experimentar. Descubrió que estos rayos desconocidos podían atravesar objetos sólidos, como madera y piel, pero no los huesos ni el metal. Para probarlo, pidió a su esposa que colocara su mano sobre una placa fotográfica y activó el dispositivo. El resultado fue asombroso, la primera imagen de los huesos humanos, capturada sin cirugía ni dolor, marcando el nacimiento de la radiografía médica. El impacto fue inmediato y monumental. Los rayos X revolucionaron la medicina, permitiendo ver el interior del cuerpo humano y abrir nuevas puertas al diagnóstico, la cirugía y la investigación científica. Pronto, la noticia se difundió por todo el mundo, y Röntgen recibió el reconocimiento internacional, incluido el primer Premio Nobel de Física. Este hallazgo accidental no solo transformó la medicina, sino que también inspiró nuevas ramas de la ciencia y la tecnología. La era de la imagen médica acababa de comenzar, gracias a un error y a la curiosidad de un investigador incansable. Pero no todos los descubrimientos fortuitos cambian la vida de millones. Algunos, como el siguiente, nacieron de una búsqueda personal y terminaron alterando la percepción de la mente misma. En el fascinante mundo de los descubrimientos accidentales, pocos casos son tan sorprendentes como el del LSD. Todo comenzó en un laboratorio suizo, donde el químico Albert Hofmann intentaba encontrar soluciones para problemas circulatorios a partir de compuestos presentes en un hongo que afecta al centeno. Entre decenas de derivados, sintetizó una molécula que, en principio, parecía inofensiva y sin utilidad práctica. Sin embargo, años después, un gesto tan sencillo como tocarse la cara tras manipular la sustancia cambiaría la historia de la ciencia y la percepción. Hofmann notó en sí mismo sensaciones extrañas, una alteración profunda de la percepción y los sentidos. Intrigado por este fenómeno, decidió experimentar de manera controlada con una dosis mínima. Lo que vivió superó cualquier expectativa, su visión se distorsionó, el tiempo parecía expandirse y las emociones fluctuaban entre el miedo y la euforia. Este episodio, conocido como el Día de la Bicicleta, marcó el primer viaje lisérgico documentado, y pronto quedó claro que el LSD tenía un efecto sobre la mente mucho más potente de lo imaginado. Aunque el objetivo original era desarrollar un medicamento para usos físicos, el LSD reveló un potencial insospechado para explorar los límites de la conciencia. La comunidad científica y artística se interesó rápidamente por sus efectos, y durante años se estudió su posible utilidad en psicoterapia y creatividad, así como sus riesgos. El LSD abrió un nuevo capítulo en la ciencia de la mente, demostrando que incluso los errores o accidentes pueden abrir puertas a mundos desconocidos. Y si pensabas que la casualidad ya había hecho suficiente, prepárate para descubrir cómo una fórmula fallida dio vida a uno de los adhesivos más famosos del mundo. A veces, un error puede ser mucho más valioso que un acierto. Así lo demostró la historia del Post-it, ese pequeño papel que hoy encontramos en oficinas, casas y escuelas de todo el mundo. Después de sorprendernos con el LSD y su efecto inesperado, ahora viajamos a un laboratorio de 3M, donde el destino quiso que un pegamento fallido cambiara la forma en que nos organizamos. En 1968, el químico Spencer Silver buscaba desarrollar un adhesivo ultrafuerte para la industria aeronáutica. Sin embargo, lo que obtuvo fue un pegamento de baja adherencia, hecho de microesferas acrílicas, que podía pegarse y despegarse repetidas veces sin dejar residuos.
Para la industria, era un fracaso, para la creatividad, una oportunidad. Durante años, Seudor compartió su hallazgo con colegas, pero nadie parecía ver su utilidad. Todo cambió cuando Art Fra, otro empleado de 3M, buscaba una forma de marcar páginas en su libro de canto sin dañar el papel. Recordó el pegamento de Seudor y decidió probarlo en pedazos de papel amarillo, el único color disponible en el laboratorio. Así nacieron los primeros prototipos del Post-it, notas que podían pegarse, despegarse y reutilizarse fácilmente. El camino al éxito no fue inmediato. El primer lanzamiento del producto fue un fracaso, los consumidores no entendían para qué servía. Solo cuando se distribuyeron muestras gratuitas en oficinas y la gente las probó, quedó claro su potencial revolucionario. El Post-it se convirtió en un fenómeno global, demostrando que la perseverancia y la curiosidad pueden transformar una equivocación en una herramienta indispensable. Pero este no fue el único invento accidental que transformó nuestra vida cotidiana. En el próximo segmento, descubriremos cómo otro error dio origen a un material que hoy usamos a diario, casi sin darnos cuenta. El siguiente gran error científico que transformó el mundo ocurrió en el laboratorio, como muchos otros en esta serie. El plástico, hoy omnipresente, nació de una secuencia de accidentes e ingenio inesperado. El primer hito lo marcó el químico alemán Hans von Pechmann en 1898, cuando calentó diazometano por motivos de investigación y encontró en el fondo de su tubo de ensayo un residuo blanco y ceroso. Aquella sustancia era realmente novedosa, pero nadie imaginó su potencial. Los colegas de Pechmann analizaron el material y descubrieron que estaba formado por largas cadenas de carbono e hidrógeno, el primer polietileno, aunque lo llamaron polimetileno en ese momento. Durante décadas, este hallazgo quedó como una simple curiosidad de laboratorio. No fue hasta más de 30 años después, en Inglaterra, cuando nuevos investigadores, por error, sintetizaron polietileno aplicando presión extrema a una mezcla de gases. Un fallo en el equipo permitió que se filtrara oxígeno y, sin buscarlo, obtuvieron nuevamente ese material ceroso. Esta vez, reconocieron sus propiedades útiles, ligereza, resistencia y capacidad de aislamiento. El plástico comenzó entonces su meteórico ascenso, revolucionando la industria del embalaje, la medicina, la construcción y la vida cotidiana. Lo fascinante es que el plástico, símbolo de la innovación moderna, surgió no de la intención, sino de la casualidad y el error. Hoy su uso es tan común que resulta difícil imaginar el mundo sin él, aunque también plantea grandes retos ambientales. La historia del plástico nos recuerda que la ciencia avanza muchas veces por caminos inesperados. En el siguiente segmento, exploraremos otro descubrimiento accidental, cómo un experimento fallido llevó al nacimiento de la anestesia moderna. A veces, los errores son la chispa que ilumina el camino de la ciencia. La anestesia moderna, ese milagro que permite operar sin dolor, nació precisamente de un experimento fallido. Antes de su descubrimiento, enfrentarse a una cirugía era una experiencia aterradora, los pacientes soportaban un sufrimiento extremo y los médicos debían ser testigos del dolor sin poder aliviarlo. Todo cambió a mediados del siglo XIX, cuando Horace Walsh, un dentista estadounidense, presenció por casualidad una demostración del óxido nitroso, conocido como el gas de la risa. Fascinado por la posibilidad de eliminar el dolor, Walsh decidió probar el gas en sí mismo durante una extracción dental. El resultado fue sorprendente, no sintió dolor. Convencido de su hallazgo, intentó demostrarlo públicamente, pero cometió un error crucial al retirar el gas demasiado pronto. El paciente gritó y la audiencia consideró el experimento un fracaso. Sin embargo, este error no detuvo el avance. William Morton, discípulo de Walsh, continuó investigando y probó con éter, logrando una anestesia más profunda. En una histórica demostración en el hospital de Massachusetts, Morton mostró que el éter permitía operar sin dolor. El descubrimiento se propagó rápidamente por todo el mundo, transformando la medicina y salvando incontables vidas. Hoy, la anestesia es indispensable en cualquier intervención quirúrgica y su desarrollo es un recordatorio de que incluso los fracasos pueden cambiar la historia.
La próxima vez que entres a un quirófano, recuerda, detrás de cada avance hay una historia de perseverancia y aprendizaje. Si te interesan estos relatos que desafían el destino, suscríbete al canal y comparte la serie para que más personas descubran cómo la ciencia aprende de sus errores.